Hace pocas horas, la jueza federal con competencia electoral de la Ciudad de Buenos Aires, María Romilda Servini de Curia, firmó un fallo pidiéndole a los gobiernos que apliquen los castigos que prevé el Código Electoral para las personas que no puedan justificar su ausencia en las próximas elecciones PASO del 13 de agosto. Esta resolución recuerda que además de la multa, los infractores no podrán hacer trámites durante año, pero además tengan en cuenta esto, no solo frenados los trámites por un año, sino que empleo estatal no por otros 3 años. Ante el aumento del 5% del ausentismo electoral, la justicia pide sanciones por no votar. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El entendimiento implica un nuevo desembolso del organismo a partir de agosto por más de 7.000 millones de dólares. El fondo también oficializó el entendimiento, pero advirtió por los incumplimientos de Argentina algunas metas del préstamo. Además, evaluará el resultado de las medidas del país para ajustar el gasto y subir las reservas hasta el desembolso de agosto. Nos permite recorrer esta segunda parte del año que obviamente marcada por lo electoral genera a veces incertidumbre o dudas con mucha más tranquilidad. Luego del anuncio, el dólar blue cayó 2 pesos y cerró en 551. De esta forma, frenó el alza que en la semana hizo subir la moneda paralela en 22 pesos. Los dólares financieros también tuvieron una leve baja. Mercados y bonos reaccionaron de forma positiva al acuerdo. La justicia no pudo identificar el ADN de los huesos hallados en Chaco y que se presume podrían pertenecer a Cecilia Sisowski. Según informaron los forenses, el estudio no se pudo realizar porque el material hallado no está en condiciones. Además de triturados, los restos óseos habían sido quemados antes de ser arrojados al río Tragadero. Tras más de 8 meses de ausencia, Marcos Rojo vuelve a concentrarse para ser titular o quizás sumar algunos minutos, pero desde el banco con la camiseta de Boca Juniors. Se entrenó a la par de sus compañeros y si nada se lo impide, de aquí al partido de este mismo fin de semana puede llegar a estar entre los convocados y además sumarse dentro de los futbolistas que estén en el campo de juego. Todo esto y la información del cierre de la Liga Profesional dentro del torneo 2023 de aquí a las 21:30. En medio del aniversario de la independencia, miles de manifestantes protestaron en Perú para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Se registraron algunos incidentes, pero no se informaron heridos. En tanto, la mandataria se presentó en el Congreso, pidió disculpas por los casi 50 muertos por la represión a las protestas que se realizan desde diciembre y pidió también un pacto por la paz. El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con este entendimiento recibirá nuevos desembolsos que necesita para cubrir la deuda con el mismo organismo. En este contexto, el precandidato a presidente afirmó que el acuerdo trae tranquilidad, aunque evitó hablar de las metas y de las condiciones. En minutos nada más el fondo va a publicar el Staff Level Agreement, que es, digamos, de alguna manera la conclusión del trabajo técnico que el domingo tanto el fondo como nosotros habíamos anticipado y que de alguna manera nos permite recorrer esta segunda parte del año que obviamente marcada por lo electoral genera a veces incertidumbre o dudas con mucha más tranquilidad, así que para nosotros es una muy buena noticia, más allá de que tenemos que tener claro que un país esté permanentemente teniendo que negociar con el Fondo Monetario Internacional sus políticas, renegociando su deuda, producto de una decisión, a mi modo de ver, pésima del gobierno anterior de tomar 45.000 millones de dólares de deuda para financiar la salida de lo que eran en ese momento el carry trade de los fondos de inversión de Estados Unidos. No es de por sí una cosa agradable, pero lo que tenemos que hacer es administrarlo.
Día intenso para todos los que seguimos la información económica. Finalmente llegó el acuerdo entre el gobierno y el staff técnico del Fondo Monetario Internacional. Los mercados, como decía Silvina, lo recibieron positivamente, pero ¿qué estipula este acuerdo? ¿Qué dice el acuerdo? ¿Cuál es la letra chica? Estipula un desembolso de 7.500 millones de dólares que hará el fondo recién a fines de agosto. Y esto le pongo un signo de interrogación. ¿Habrá un desembolso a finales de agosto? ¿Por qué pregunto esto? Porque la condicionalidad de este desembolso, por un lado, es que el directorio del FMI, el board, donde están representados todos los países, voten a favor de este acuerdo. Y en el medio tenés las elecciones de las PASO el 13 de agosto y el Fondo Monetario Internacional seguramente va a estar mirando qué pasa en esas elecciones, donde el ministro de Economía que negoció es el candidato del oficialismo. Recordá que en 2019, luego de las PASO, el fondo dejó de desembolsar dinero en la Argentina y no le dio más dólares frescos a Mauricio Macri, con lo cual pongo un signo de interrogante a ver si esos 7.500 millones de dólares efectivamente llegan a la Argentina y en todo caso si llegan habrá que pasar agosto. Como decía un ex ministro de Economía, hay que pasar el invierno. Bueno, hay que pasar agosto sin dólares en las arcas del Banco Central. Pero eso no es lo único que dice el acuerdo. Vamos a la letra chica de lo que el Fondo Monetario Internacional le pide a la Argentina. Entre otras cosas, le pide un ajuste en salarios y planes sociales. Un ajuste en salarios del sector público, es decir, una caída real de los salarios de empleados públicos y también un control de los planes sociales. Esto sin duda tiene un impacto económico, social y político en plena campaña. También el Fondo Monetario Internacional accede a que el gobierno siga interviniendo en los dólares financieros. Esto que está haciendo vendiendo bonos para mantener controlado el dólar MEP y el contado con liquidación, el fondo accede a eso. Pero bueno, es un acuerdo que el gobierno lo está vendiendo como un gran acuerdo, pero que tiene estos capítulos en la letra chica. Pide más ajuste, controlar el déficit fiscal y aumentar las tarifas de energía. Ahora, Leandro, es interesante preguntarnos, frente a este panorama que vos estás describiendo, ¿cuáles son las alternativas que tiene el gobierno hoy para poder pagar la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta que vos acabás de detallar ese cronograma en el que hasta después de las PASO parecería poco probable el desembolso, ¿no? Sí, así es. Y tiene un vencimiento el lunes y otro el martes que totalizan 3.500 millones de dólares que tiene que pagar a Argentina. Bueno, hace minutos nomás, esta es información de último momento, hace minutos terminó una reunión por Zoom entre Massa y los titulares de la Corporación Andina de Fomento, el CAF, que es un banco multilateral en el cual Argentina forma parte. ¿Qué se decidió en esa reunión? Que la CAF le va a dar un crédito puente a la Argentina por 1.000 millones de dólares. Con ese crédito puente pagaría una parte de los 3.500 millones que hay que pagar entre el lunes y el martes. El resto se pagaría con yuanes. Es decir, fue una negociación a tres bandas. Por un lado con el Fondo Monetario Internacional, por otro lado con la CAF y por otro lado con China, para que Argentina pueda honrar sus deudas. Entre el lunes y el martes tiene que pagar 3.500 millones de dólares. Muy bien, Leandro, vamos a seguir hablando de este tema y, por supuesto, queremos saber qué es lo que ha pasado en el mercado con el tema dólar, un tema sensible. Gracias. Con un comunicado, el Ministerio de Salud respondió a las críticas sobre la autorización especial que una mujer recibió en medio de la pandemia para ver a su marido que estaba internado. La cartera encabezada por Carla Bisotti señaló que el Ministerio no hizo ni hace autorizaciones de visitas. Pero además señala que para el momento de la denuncia, cada institución otorgaba autorizaciones y generaba protocolos para que se puedan efectuar esas visitas. En un hilo de Twitter, la propia ministra se defendió de las acusaciones al señalar que se publicó información falsa y de esta manera negó que haya habido trato preferencial para personas allegadas a funcionarios del gobierno. Roberto García Moritán finalmente bajó su precandidatura a jefe de gobierno porteño y se va a sumar al equipo de Jorge Macri. El referente de Republicanos Unidos lo anunció con un video en su cuenta de Twitter en el que dijo que estas circunstancias exigen dejar de lado intereses personales y trabajar por la unidad.
Hace casi 2 años que trabajo por los porteños, para que podamos vivir con más libertad, más orden, menos burocracia y menos impuestos. Las circunstancias exigen que dejemos de lado los intereses personales y nos unamos todos los que creamos que los piquetes están mal, que los impuestos nos ahogan y que las pymes tienen que ser protagonistas de la ciudad que se viene. Por eso decidí sumarme al equipo de Jorge Macri junto a Republicanos Unidos para gobernar la ciudad. Gracias a todos por el cariño que me dan en la calle y a este equipo valiente que me acompaña en esta enorme misión. Sepan que se viene un desafío muy importante por delante. Vamos a construir una ciudad donde prevalezca el orden y la libertad. Encontramos al hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho. Así, de esta manera, las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron una nueva restitución de identidad. Se trata del nieto 133, hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, y nieto de Nélida Navajas. El nieto restituido tiene 2 hijos y por el momento no se dio a conocer su nombre. Fue informado sobre su identidad el 26 de julio pasado por la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad, la CONADI, y ya se reunió con su papá y sus hermanos Miguel y Camilo. El nieto de la abuela Nélida Navajas. Se terminan las vacaciones de invierno. Bueno, pero parece que vamos a tener un plus, un bonus track para cerrarlas de buena manera. Nacho, ¿es cierto que vamos a tener una especie de veranito por 3 días? Se vienen varios días con temperaturas altas para el mes de julio. Justo julio va a terminar con viento norte. Se va a intensificar un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera sobre el norte de Argentina, Paraguay y sur de Brasil. Y eso va a favorecer a varios días con viento norte, con ambiente bastante seco y con cielo despejado. Y eso va a hacer que la temperatura se dispare, sobre todo la máxima de la tarde. Esto va a pasar desde la provincia de Buenos Aires, Córdoba, hasta el extremo norte del país. En las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, temperaturas máximas que a partir del domingo van a estar oscilando entre los 32 y los 35 grados. Y nosotros, en la región central del país, en la provincia de Buenos Aires, el sur del litoral, Córdoba, La Pampa, máximas que van a estar entre 22 y 27 grados. Y acá justamente vamos a ver en colores rojo, como esa lengua o esa especie de irrupción de aire cálida se va a estar desplazando desde Paraguay hasta la región central del país. Y vean cómo en la Patagonia van a tener temperaturas bajas asociados a perturbaciones y sistemas de baja presión con lluvias y nevadas. Así que desde el domingo y hasta el miércoles de la semana que viene vamos a registrar un periodo excepcionalmente cálido en 2/3 del país. Bueno, Nacho, quería preguntarte si este va a ser un año especialmente cálido, ¿no? Si va a ser una cuestión inusual, porque hay muchos datos con los que venimos trabajando que hablan de esta posibilidad. Ya nos tenemos que preparar, no solo para este tiempo, sino para la primavera y el verano, para decir, hemos tenido el año más caliente de la Argentina. Bueno, mira, por un lado te cuento que registramos uno de los veranos más calurosos de la historia en la ciudad de Buenos Aires, con 5 olas de calor entre diciembre y marzo, pero por otro lado a nivel nacional se registraron muchos episodios de irrupciones cálidas. Claro, esto está en el contexto del aumento de la temperatura promedio del planeta, pero lo que viene, bueno, todos los modelos numéricos de previsión meteorológica están anticipando una primavera cálida en gran parte del país. Y si lo combinamos con el fenómeno de El Niño, este calor puede ser todavía mayor sobre las provincias del norte argentino. O sea, un panorama realmente muy complicado en materia de temperatura sobre Salta, Jujuy, Formosa y Chaco. Por otro lado, estamos registrando un invierno con altas temperaturas, pero muy lluvioso sobre toda la región cordillerana de la región patagónica. Es decir, que en la zona de Bariloche, si bien las precipitaciones este invierno fueron muy abundantes, la mayoría fueron en forma de lluvia y en muy pocos casos en forma de nevadas, algo que es cada vez más habitual. Nueva ola de protestas e incidentes en Perú en el contexto del aniversario de la independencia. Los manifestantes pidieron la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, el mismo día que la mandataria se dirigió a la nación.
Sindicatos y organizaciones sociales y juveniles fueron los protagonistas de la violenta jornada en la que no se informaron heridos, pero sin embargo, uno de los principales reclamos al gobierno de Boluarte son las muertes por la represión a las protestas en ese país. Afirman que al menos 49 personas murieron desde diciembre hasta ahora. En este contexto, la presidenta Dina Boluarte habló en el Congreso y pidió disculpas por los muertos durante las protestas y enfrentamientos con la policía. En este espacio también se hizo un llamado para tratar de lograr un pacto por la paz. No hay forma de reparar ni devolver la vida. Eso lo sabemos y lo tenemos claro. No obstante, para resarcir en algo la irreparable dimensión de la pérdida de sus seres queridos y las lesiones sufridas, mi gobierno dispuso una ayuda integral en favor de los deudos y los afectados. De igual manera que mi gobierno cumplirá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia. Y tiendo mi mano y propongo firmar un pacto de reconciliación, un pacto por la vida, por la paz, por la justicia, por la igualdad. Los mercados reaccionaron de forma positiva al acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Era una noticia que venían esperando. Te mostramos cómo cerró el dólar. El dólar cayó 2 pesos, el dólar blue, cerró en 551 pesos. El MEP 508 pesos y el contado con liquidación 547 pesos. El MEP sigue siendo el dólar donde el gobierno interviene con bonos para mantenerlo a raya. Pero esta no fue la única novedad del día, sino que también los mercados, las acciones, los bonos subieron tras la noticia de que se había llegado a un acuerdo con el staff técnico del FMI. El Merval en dólares y en pesos subió, los bonos argentinos subieron también, ley extranjera, ley local, hasta un 2%. Y el riesgo país bajó, cerró en 1960 puntos luego de estar por encima de los 2000 puntos. Es un poco de distensión tras una semana bastante intensa en los mercados con mucha volatilidad. Y ahora los mercados ponen como próximo horizonte las PASO, el 13 de agosto. Todos los cálculos dentro de lo que pase con las acciones y los bonos tendrán que ver seguramente con qué pase en esa elección, quién sea el ganador. Los mercados tienen cierto temor o resquemor a la candidatura de Javier Milei, que es la que propone dolarizar la economía, y están a la espera de qué sucede ese día. Uno de los interrogantes, que era el acuerdo con el fondo, se disipó y ahora la atención de los mercados financieros está puesta justamente en el resultado de las primarias. Y justamente se trata del tema de las elecciones. Hace menos de una semana un municipio decía que si no votabas no había sanciones. El domingo se vota en Chubut y todo el mundo está hablando de qué es lo que pasa entre los electores a partir de lo que ocurre con el ausentismo. Y en medio de esta situación, ustedes saben, una jueza, la jueza federal con competencia electoral, María Romilda de Cubría, lo que dijo es que hay que aplicar una normativa que existe que impone sanciones, penas efectivas, multas contra todos aquellos que no participen de la elección. Se trata de una resolución en la que la magistrada María Romilda Servini recuerda la obligatoriedad de ejercer el voto, incluso en las PASO. Las sanciones que contempla la ley para los que no voten sin tener una justificación es no poder realizar trámites por 1 año, no poder acceder a trabajos en el sector público durante 3 años y también una multa. Sin embargo, si se toma en cuenta lo que establece el Código Electoral, que no fue ajustado por inflación, los montos serían de entre 50 y 500 pesos. La resolución se conoce luego de una merma en la cantidad de votantes en las PASO provinciales. Según un cálculo de un medio digital, en las provincias que ya tuvieron elecciones, el ausentismo aumentó entre un 4 y un 5%. La gran noticia futbolística de este fin de semana, quizás porque River ya es campeón y justamente en un ratito nomás le entregarán el trofeo, pasa por Boca y Marcos Rojo, que vuelve a estar concentrado dentro del conjunto Xeneize para enfrentarse a Independiente. Último trabajo de regeneración y ya está entre los convocados para este partido del fin de semana.
justamente ante el Rojo. Recordemos que en octubre del año pasado había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y bueno, su recuperación no se dio de la mejor manera justamente en los últimos meses, cuando ya parecía que estaba para jugar. Tuvo una pequeña recaída, se soltó un poquito el arreglo que le habían hecho y, si bien no volvió a ser intervenido quirúrgicamente, dio algunos pasos para atrás en su recuperación, pero ya está bien y se encuentra para jugar, para disputar este partido que será justamente este sábado a la tarde a las 17 horas. No es el único encuentro que se juega, no es el único encuentro que se va a disputar este sábado ni tampoco este fin de semana, porque tenemos varios partidos para poder cerrar esta fecha de la Liga del Fútbol Profesional, que será la última a disputarse. Central Córdoba se enfrentará a Atlético Tucumán a las 14:30 del sábado. Sarmiento de Junín hará lo propio con Banfield. Independiente y Boca, ya mencionado. Tigre y San Lorenzo a las 20 cerrarán el sábado. El domingo también habrá fútbol para terminar lo que es el torneo 2023 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, con partidos más que interesantes y lógicamente de los que nos podremos disfrutar todos los futboleros. Habrá que ver a Arsenal y Colón de Santa Fe, más que nada por la lucha de abajo. 15 horas, Lanús y Barraca Central jugarán en el mismo horario. Huracán y Vélez Sarsfield a las 17, Gimnasia y Esgrima de La Plata 17:30 y también Godoy Cruz junto a Instituto a las 20 horas. La justicia no pudo determinar si los huesos encontrados en el río Tragadero pertenecen a Cecilia Sisowski. Según afirmaron, los restos están en mal estado y no fue posible estudiarlos. Los huesos encontrados en el río Tragadero están demasiado quemados y no se pudo hacer el estudio de ADN para demostrar si pertenecen o no a Cecilia. Esto lo confirmó nada menos que el equipo argentino de antropología forense en la causa que investiga el femicidio de Cecilia Sisowski. Fue el propio Ministerio Público Fiscal de Chaco quien informó sobre la imposibilidad de identificar los restos, ya que no tienen suficiente ADN. En este contexto se conoció además un audio de uno de los detenidos por la desaparición, el piquetero Emerenciano Sena. En un extenso mensaje a militantes instaba a sus seguidores a romperle el auto a los ajenos al barrio del mismo nombre que no apoyen su liberación. Cada compañera o compañero que dice que está con nosotros tiene que pintar grande o chico en su muro o un papel o un plástico que diga Libertad de Emerenciano frente a su casa. Porque o si no, seguimos siendo nadie. Seamos primero nosotros ahí. Y la gente que no es del barrio, por ejemplo, fulano de tal, no me importa quién sea, díganle, no puede meter, si no le gusta la palabra Libertad de Emerenciano, su auto tiene que dejar en la avenida San Martín, no meta dentro del barrio. Porque si no, esta pala va a ser para romperle el vidrio. Así que tomen la autoridad, no tienen que pelearse entre ustedes, peleen con lo de afuera. De esta manera, Gloria Romero, la mamá de Cecilia Sisowski, se cruzó con familiares y militantes del barrio Emerenciano Sena que se trasladaron a la Fiscalía para pedir la libertad del dirigente social. No les tengo miedo. ¿Qué más me pueden hacer? Si me mataron a mi hija, les contestó Gloria a los seguidores de Sena que la increparon y reclamaban a los gritos de libertad, libertad. Los adeptos de Emerenciano Sena llegaron a la Fiscalía un día después de los audios que el dirigente envió y se viralizaron. Siguen los interrogantes por el asesinato de Fernando Alejandro Lechuga Pérez Algaba, el empresario que fue encontrado descuartizado. Del estudio médico forense se desprende que Pérez Algaba
falleció como consecuencia de las lesiones provocadas por 2 disparos de arma de fuego que ingresaron en la zona de la espalda y que fueron efectuados con anterioridad al proceso de descuartizamiento. Además, señalan que el cuerpo presentaba una herida cortante en la zona de la espalda, pero que fue realizada después de la muerte. La ANSES anunció hoy que los jubilados recibirán un nuevo bono para recomponer el poder adquisitivo de sus saberes. Vamos a ver en una placa de qué consiste este bono. Es un bono que se percibirá en agosto de 36.000 pesos. En realidad son 2 bonos, uno de 15.000 pesos de julio y otro de 21.000 pesos de agosto, pero que se cobrarán juntos los primeros días de agosto. Es interesante el timing en el cual el gobierno decide esto. Este bono se va a cobrar los primeros días de agosto y se va a cobrar hasta el último día hábil antes de las PASO. Es decir, hasta el viernes 11 de agosto los jubilados cobrarán este bono, accederán a este bono 1.400.000 jubilados. Son aquellos jubilados que tienen 30 años o más de aportes y que no están en una moratoria previsional ni en un plan de pagos. Este bono, por supuesto, fue criticado por la oposición por el timing político de concederse pocos días antes de las primarias abiertas y obligatorias. Bueno, y con un presupuesto bajísimo de 14 millones de dólares, esta película causó de verdad sorpresa en el mundo del cine. Llegó a los cines el 4 de julio en los Estados Unidos y ya todo el mundo quiere verla. ¿Por qué? Te lo contamos en este breve informe. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. Sound of Freedom, la película más polémica de los últimos tiempos, ya tiene fecha de estreno en Argentina y será el 31 de agosto. Y es que la película, dirigida por el mexicano Alejandro Monteverde, no pasó desapercibida ni por su temática ni por la controversia que generó en redes. Basada en la historia real de un ex agente que investiga casos de tráfico sexual de menores, busca visibilizar este drama y exponer un negocio mundial de unos 32.000 millones de dólares al año, siendo el crimen más lucrativo después del tráfico de drogas. ¿Cuántos niños has encontrado? ¿Timoteo? Tú rescatas niños, ¿verdad? Luego de haber sido rechazada por las productoras más grandes de la industria del cine, finalmente, y de la mano de una productora llamada Angel Studios, la película vio la luz el pasado 4 de julio en algunas salas del país del norte. Con solo 14 millones de dólares de presupuesto, logró recaudar más que Indiana Jones en la primera semana, compitiéndole muy dignamente a un tanque comercial protagonizado por el legendario Harrison Ford. Pero, ¿cómo fue esto posible? Una virulenta campaña en redes de los mismos internautas y un mensaje de Mel Gibson parece que fueron de gran ayuda. One of the most disturbing problems in our world today is human trafficking, and particularly the trafficking of children. Our future is our children. Now, the first step in eradicating this crime is awareness. Go see Sound of Freedom. Y claro, luego de ver este video y de enterarse que la película había luchado tanto por ver la luz, los usuarios de las redes sociales elaboraron toda serie de teorías alegando que querían prohibirla, generando así una enorme campaña que garantizaría, sin dudas, el éxito del film y la posibilidad de ser estrenada también en otros países. Podría estar en Moscú, Bangkok, Los Ángeles. Los atrae con su apariencia, les promete. Y después de la pausa vamos a analizar el impacto que tiene el acuerdo logrado con el Fondo Monetario Internacional, obviamente en la economía en general, en el dólar y en este contexto donde lo político pega fuerte y mucho. Pero además vamos a tener más noticias que tienen que ver con los espectáculos y la cultura. May. Sí, vos sabés que, bueno, Joaquín estuvo en la calle Corrientes y vino y nos contó que creció muchísimo la concurrencia de la gente. Esto también se junta con la alta calidad de propuestas que hay para que la calle Corrientes explote para los turistas y también para los locales. Los teatros de la calle Corrientes están cerrando las vacaciones de invierno con casi un 100% más de público que
en julio del año pasado. La obra Matilda, por ejemplo, tuvo un récord internacional de espectadores. Claudia y Leo tienen una noche sin sus hijos y aprovechan para ver una de las 3 obras más exitosas del invierno en Calle Corrientes. Tutsi. Sí. ¿Escucharon de la obra? ¿Tienen ganas de ver? Sí, lo veo por Instagram, todo lo que sube él, y me gusta. Y Graciela le da los gustos a su nieto, nada menos que con el espectáculo infantil que más recaudó esta temporada. Hoy teatrito, venimos a ver La Vaca y a comer papas fritas. ¡Cenon! Sí, último día. ¿Planes? La granja de Zenón. ¿Con quién es? Mi marido, la nena, una amiga, y Isabela, otra amiga, y el marido. Nos vinimos acá y al frente, en Paseo de la Plaza, también muy lindos espectáculos. Hay muy buenas obras, hay que aprovechar. Ellos son solo ejemplos de una taquilla porteña que creció un 96% en comparación con julio del año pasado. Se ratifica este dato donde artes escénicas, con toda la crisis que tiene el país, porque en eso a mí me gusta decir que hay 2 Argentinas. Por un lado, una Argentina que hay que reconocer con necesidades básicas insatisfechas, esa es una realidad, y por otro lado, una porción que puede consumir y que en nuestra actividad, por lo menos, parece que goza de buena salud. Además tenemos el tema de las visitas de países limítrofes, que justamente favorecidos por el cambio, también se acercan a Buenos Aires en particular. Estamos viendo qué obra ver, queremos ver algo en vivo. Nosotros este es nuestro último día acá en Buenos Aires, así que somos de Temuco, de Chile. Queremos ver algo cómico, algo entretenido y que sea en vivo, pues eso nos gustaría. Las chicas se decidieron por Toc Toc, pero el musical Heathers en el ópera es otro de los éxitos que atrae fanáticos a Calle Corrientes. Heathers. ¿Por qué? Porque es la mejor obra, así que si pueden venir a verla, véanla, porque los chicos son súper talentosos y son un amor de personas, son súper humildes y la obra nada, es increíble. Y ya es la segunda vez que venimos a verlos, así que sí, la vengo arrastrando todo. Y la obra Matilda en el Gran Rex es el suceso número 1 del invierno, batiendo récords locales e internacionales. Matilda se estrenó en el West End de Londres, en el Teatro Cambridge de Londres, donde sigue en cartel en el año 2011. Y en una semana no hubo ninguna plaza del mundo, incluida Nueva York también, que haya tenido la cantidad de 25.000 y pico de espectadores en una semana, que es un número para teatro muy, muy alto. Y lo que todavía no se sabe, terminando el mes, es que la semana que viene se va a anunciar que esta semana, esta última semana de vacaciones, Matilda superará a Matilda, porque esta semana ha ido más gente todavía, falta terminar 2 días, que la semana pasada. Bueno, y después de que el Fondo Monetario Internacional finalmente formalizara este entendimiento con la Argentina, quedan muchos temas para plantear a propósito del impacto que va a generar en la economía y, naturalmente, sobre toda la actividad en este contexto donde lo político nos importa y mucho. Por eso, esta noche aquí en Noticias 2030 estamos junto a Fabián Medina, que es analista económico, es docente en la Universidad de Buenos Aires. ¿Es un buen acuerdo o un mal acuerdo, Fabián? Es un buen acuerdo para lo que veníamos teniendo. ¿Por qué? Porque te da un poco de tiempo. Pero no te da plata todavía. No, pero la plata viene en la segunda tanda de agosto. Después de las PASO, ¿pensás que puede tener un impacto en lo electoral? No, a ver, lo electoral lo vas a ver la semana que viene, cuando empiece a bajar más el riesgo país. Baja el riesgo país, suben las acciones, suben los bonos. Y por ende también se va a reacomodar los valores financieros. ¿Qué pasa si en las PASO el oficialismo pierde, como pasó en 2019, y el fondo en 2019 no le dio más desembolsos a Macri luego de las PASO? No, el Fondo Monetario no otorgó más fondos porque el ganador, el que más votos sacó en las PASO, no es el ganador. Pidió que no manden más. Bueno, ¿qué pasa si sucede lo mismo? Si el ganador, si Juntos por el Cambio saca más votos que el oficialismo y ese ganador de Juntos por el Cambio dicen no quiero más desembolsos. Hoy no es la misma situación en Argentina ni en el fondo. El fondo está decidido a sacarse el tema Argentina de encima. A ver, desde que se creó el fondo allá por la década del 50 que nosotros ingresamos, hasta hoy, este es el acuerdo número 25.
O sea, en 70 años, 25 acuerdos. Recién en el 24 cumplimos una meta entera de un año. Te mandan, ¿no?, de revisión trimestrales porque no cumplías, a una revisión anual que vas a tener la revisión final en febrero, un informe de avance en noviembre, pero el fondo está decidido a que Argentina pague y salga de deuda, con lo cual ellos también tienen un problema menos, ¿no? Sí, pero también el fondo está señalando que para los desembolsos hay que tener, por supuesto, la lectura sobre esta que es la quinta revisión, ¿no? De aquí a la tercera semana de agosto, perdón, sí. No terminé mi pregunta. No, perdón. Y luego, en septiembre, la sexta revisión. Si bien es cierto que le impone metas de poco volumen de reservas a conseguir, son $1.000 millones con este nuevo tipo de cambio, ya va en un buen camino, impone otras cuestiones, ¿no? Dice, sí, podés intervenir en el mercado del dólar, pero no te podés mover del 1.9 del déficit fiscal, no podés emitir dinero si no tenés contraparte, hay presión ahí. A ver, el déficit fiscal de 1.9 es el mismo que ya estaba acordado. Sí, pero se pedía 2.5 en la negociación. No, lo que pedía el fondo era bajar a 1,5. Sí, pero Massa quería 2.5 para arriba. Está bien, pero el tema es, estaba el mismo número que estaba, no se mueve. La emisión hoy, ayer tuviste una licitación de letras. Tuviste 130.000 millones de pesos excedente de letras. Por ejemplo, parte de los 2.000 y pico de millones de diferencia que yo digo que fue ayer, nada más, por el dólar agro, no sale de emisión, sale del excedente de letras. Entonces vos estás financiando... Sí, la contraparte, por eso digo. Estás financiando con las letras en pesos. Y hasta ahora el gobierno nunca dijo que no las iba a pagar. A ver, tenés como 15 billones de miles de pesos. Pero las letras en pesos no es que te las vienen a cobrar todas juntas, te puede cobrar un 3%. De forma normal y habitual, y el gobierno nunca dijo que iba a defaultear la deuda en pesos. No, y tampoco iba a defaultear la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero el tono político hacia el fondo es fuerte. ¿Es solo porque es un tema de campaña? ¿Es porque no, porque esta es la primera etapa de la renegociación. No es la renegociación completa, esta es la primera etapa. ¿Vos crees que este acuerdo que se alcanzó hoy es cumplible para la Argentina? A 6 meses sí, porque es para salir del ahogo financiero que tiene el país con referencia a los números macro. Después, el año que viene, quien sea va a tener que renegociar en serio el crédito que se dio, los dos créditos que se dieron en 2018. El fondo está teniendo un timing político, entonces, apostando a ver cómo se llega al 10 de diciembre. Es el mismo timing que de cuando te otorgó los créditos de 2018, reconocido por el mismo representante de Estados Unidos, que era el crédito político. Bueno, por eso digo, es un timing político. El fondo siempre tiene timing político. Y decisiones económicas y financieras muy fuertes. Siempre mete presión para eso. Y en este sentido, ya en paralelo imagino que hay conversaciones con los equipos técnicos de quien resulte oficialismo u oposición. Ya se está empezando a hablar. Todavía no debería ser el momento. El momento vendrá después de las PASO, a ver quiénes son los candidatos oficiales. Oficializados. Entre otras cosas, en el comunicado del fondo, lo que el fondo le pide al gobierno argentino es contener el crecimiento de la masa salarial. ¿Cuál comunicado estás hablando? Porque salió el comunicado hoy. Que se divulgó hoy pide que por el lado de gasto se contenga el crecimiento de la masa salarial, actualizar tarifas de energía y también fortalecer control sobre gastos de asistencia social. ¿Vos creés que eso, en un contexto de tan alta inflación y un contexto electoral, es posible en la Argentina? Hoy te enteraste que hay gente que empezó a pagar el 100% de la tarifa en energía. Eso va a hacer que se reduzca el gasto de subsidios de energía. En cuanto a reducción del gasto de salarial, te lo va a pedir, pero el problema de Argentina no es el gasto corriente. El problema de Argentina son los subsidios a energía y a transporte, que de ese 1.9, 1.8 que terminó el año pasado, o 2 puntos y pico que terminó el año pasado, debe ser casi 1,5. Y eso lo podés bajar el subsidio, si podés inclusive hasta desdolarizar, que es el problema que tenés en la energía. Tenés leyes del año 92, medida a $1 de 1 a 1, cuando estamos 300 a 1. Tenés que pasar ese valor dólar a un valor pesos, a un costo de producción real en pesos, más ganancia. ¿En un contexto electoral lo crees posible vos? Hoy no lo vas a poder hacer, lo va a hacer si tiene ganas el nuevo gobierno que asuma o que reelija.
Fabián Medina, te agradecemos mucho ida y vuelta esta noche acá en Noticias a las 20:30 para hablar de economía a la luz de lo que implica el acuerdo con el fondo. Gracias. Gracias Silvina, gracias Lea. Gracias, Fabián. Les quiero mostrar imágenes del glacial Ventisquero Negro en la provincia de Río Negro. Estuvo retrocediendo durante las últimas décadas y, como se derritió, se formó un lago de 70 metros de profundidad en zonas aledañas. Este glaciar se encuentra inmerso dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en las cercanías del Cerro Tronador, que tiene más de 3.500 metros de altura. En la República Argentina tenemos 14.500 glaciares, la mayoría de ellos son de montañas, claro, representan una gran reserva de agua dulce que sirven tanto para el consumo humano como para las actividades agropecuarias y para el turismo. En los últimos años, el 42% de los glaciares retrocedió. La superficie de hielo continental pasó en 1990 de 2.429 kilómetros cuadrados al año 2020 registrar una superficie de 1.490, realmente significativo, y lamentablemente el pronóstico para los próximos años es de un aumento en la temperatura promedio justamente en el noroeste de la Patagonia, donde se encuentran un gran porcentaje de esos glaciares. Ahí vemos justamente las imágenes de este glaciar. De esta manera, con fusiles de asalto y patrullas asistidas con drones, soldados ucranianos despejan en la localidad de Bakhmut trincheras rusas metro a metro con fusiles de asalto y patrullas asistidas con drones, como lo podemos ver en las imágenes. La contraofensiva de Kiev busca asegurar aldeas alrededor de la ciudad oriental que fue tomada por las tropas de Moscú en mayo, luego de varios meses de batallas. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso declaró que sus soldados habían repelido los ataques ucranianos. Científicos del Instituto de Zoología de la Universidad de Colonia revivieron gusanos congelados hace 46.000 años y ahora buscan descifrar el secreto de su supervivencia. Al descongelarlos y analizar el genoma de los gusanos redondos de la edad de hielo, se demostró que se trata de una nueva especie. En una segunda etapa, los investigadores trabajan con estas muestras para intentar conocer qué vías moleculares y metabólicas usan estos organismos para permanecer en estado latente y por cuánto tiempo. En los próximos estudios se busca determinar el desarrollo de juego de herramientas moleculares que permitió que estos gusanos puedan sobrevivir a pesar del largo paso del tiempo. Y a muy pocas semanas, estamos solo a 2 semanas de las elecciones PASO, se están calentando algunas internas, ¿no? No solamente en lo que tiene que ver con la elección nacional, sino también con lo que implica gobernar nada más ni nada menos que esta, nuestra ciudad, la ciudad de Buenos Aires. Por eso vamos a seguir hablando de las distintas propuestas para los electores. Está junto a nosotros Vanina Biasi, que es la precandidata a jefa de gobierno por el Frente de Izquierda. Tiene como contrincante a Jorge Adaro. Ahí hay interna de verdad, ¿eh? Gracias, Vanina, por estar esta noche con nosotros. En un escenario político donde el centro y sobre todo parece que una parte del electorado gira a lo que hoy intensamente se llama derechas. ¿Por qué habría que votar a la izquierda? Porque realmente, primero, ese giro no tiene que ver, creo, directamente con una voluntad de parte del electorado, sino que tiene que ver con la restricción de la oferta política que tenemos en este momento en nuestro país. Creo que hay un abanico de fuerzas políticas que o gobiernan la ciudad o gobiernan el país, que tienen una coincidencia bastante importante al respecto del futuro económico del país, y luego tratan de diferenciarse por matices. Y me parece que de alguna manera se ha achicado el espectro de diversidad política dentro del escenario electoral de la Argentina. En ese sentido, creo que la izquierda tiene que ser una alternativa para las trabajadoras y los trabajadores de la ciudad, fundamentalmente,
porque la ciudad no luce un futuro demasiado promisorio para el conjunto de los trabajadores. Tenemos una ciudad polarizada, una ciudad que se ha empobrecido fuertemente, una ciudad en la cual hay un dato que creo que debemos registrar todos. Entre el año 2010 y el año 2022, entre un censo y el otro, tuvo un crecimiento del 400% de sus villas. Una ciudad en la cual no ha aparecido una oferta de trabajo genuino dentro de la ciudad, porque esto ha sido reemplazado por trabajo precario, monotributismo, etcétera, y una serie de ofertas que realmente no contienen la necesidad de trabajo genuino que tenemos en la ciudad. Así que creo que la izquierda representa de alguna manera un programa alternativo al que hoy están postulando todos los partidos gobernantes. Siempre te dicen, uy, pero la izquierda corta la calle, hace piquete, vamos a terminar con los piquetes, vamos a sancionar, vamos a usar la fuerza, el orden. Monotema. No, pero están muy asociados a esto. La verdad es que la izquierda está muy asociada a esto. ¿Cómo podés decir, no vamos a hacer más piquete cuando ustedes han hecho política desde la calle de esta manera? No, es que yo jamás diría semejante cosa, en la medida en que los gobiernos que gobiernan y los que vienen, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el cual todos van a estar de acuerdo, Larreta, Bullrich, Massa, augura momentos de muchísimas más dificultades sociales en la Argentina. Este acuerdo es inflacionario. Este acuerdo es un acuerdo que está pidiendo el aumento de las tarifas urgentemente, o sea, más de lo que hoy estamos viviendo. ¿Cómo reacciona un pueblo frente a la disminución de los salarios, al aumento de las tarifas? ¿Cómo reacciona? ¿No tiene que reaccionar? ¿Queremos un pueblo embobecido, dejando que los gobiernos apliquen ajustes que los pueblos, por otra parte, resolviendo o tratando de resolver crisis que los pueblos no generaron y que no tenga ninguna respuesta? No, de ninguna manera yo jamás diría a ningún lado que vamos a dejar de movilizarnos. El problema, te voy a contar un debate que he tenido en estos días. El problema es el siguiente, a nosotros nos dicen, yo hoy vengo y digo, quienes gobiernan le mienten al pueblo en una campaña electoral. Y entonces me dicen, no, pero si esta es la campaña más sincera que hay en el mundo. Dicen que van a pasar los piquetes por arriba, que los van a reprimir y que van a devaluar. Y están diciéndolo, es verdad, los dicen todos eso. El problema es que dicen que con eso van a resolver el problema de la gente. Y la mentira es esa. Yo te cuento una cosa. El otro día estuve en Núñez con gente, con vecinos que están en contra del código urbanístico de la ciudad. Cuando les dije, ¿a ustedes les parece que vamos a suponer que mañana viene un gobierno y elimina las movilizaciones al Ministerio de Desarrollo Social? Yo les pregunté, ¿a ustedes les parece que con eso se resuelven los problemas de este país? Y una persona atinada me dijo, mira, si se trata de ordenar el espacio público en la Ciudad de Buenos Aires, habría que empezar por Núñez, que tiene 3 veces por mes un bloqueo absoluto de toda una zona enorme porque convive obviamente con la cancha de River adentro. Entonces quiero decir, aquí hay algo muy falso de parte de quienes detentan el poder. Viene Lustó y dice, yo voy a terminar con los piquetes como hizo Morales en Jujuy. Morales en Jujuy no pudo terminar con 10 piquetes que tiene hace 1 mes y medio en el norte de Jujuy, porque la gente no se va a resignar a que le apliquen políticas de ajuste y la manden a la miseria. ¿No? Esa es la perspectiva. Y quiero decirte nuevamente, nosotros nunca vamos a decir, vamos a movilizarnos siempre y estamos preparando esta campaña electoral para que la clase trabajadora pueda defenderse de esas políticas que traen los Massa, los Bullrich y los Larreta. Bueno, por eso nos preparamos con Gabriel Solano como candidato a presidente, que es quien encabeza nuestra lista a nivel nacional, y yo como jefa de gobierno acá en la ciudad. Bien. Leandro, ¿tenés una pregunta? Sí, ¿por qué te parece que todos los partidos políticos, salvo la izquierda, incluso el kirchnerismo, están a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Genuflexión, podríamos llamarle. O sea, creo que son partidos que están postrados absolutamente frente al Fondo Monetario. Miren, yo recién escuchaba previamente, el Fondo Monetario no es un banco. No es un banco que presta plata, establece criterios con los cuales presta plata y de esa manera, digamos, después se cobra sus intereses, etcétera, y cada uno arregla esos intereses. El Fondo Monetario son países que quieren intervenir en la soberanía y en la política de otro país. Y acá lo que se muestra es que toda la clase, por eso decía que se achicó la oferta electoral en un punto, porque muestran radicales, peronistas, macristas, kirchneristas, muestran que todos se han finalmente disciplinado ante que otros países vengan a resolver temas de la Argentina que son tan importantes como el siguiente. Litio, todos los recursos naturales de la Argentina quieren tenerlos ellos bajo su control. Gerardo Morales se lo dio,
se lo da Arcioni en Chubut y se lo da Alicia Kirchner en Santa Cruz, que fue la pionera en entregar los recursos naturales de este país, con Pan American Energy, a las cuales le dio la explotación de los recursos de Santa Cruz hasta el año 2047. Vanina, te agradecemos mucho esta ida y vuelta, otra lectura, otra mirada, otras formas de ver y entender la política. Es precandidata a jefa de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires en la interna del Frente de Izquierda. Muchas gracias. Gracias. Bien. Ahí estamos. Entonces, este tema lo hemos tratado, política, por supuesto, pero por supuesto tenemos mucho más por delante. Quédate con nosotros que después de la pausa vamos a seguir con más noticias a las 20:30. Muy bien, vamos a hablar de deportes. ¿Qué pasa con la selección argentina femenina de fútbol? Juancho, contanos. Se remontó un partido que parecía irremontable, porque la cuestión estaba 0-2 abajo, porque... Para el cierre, 2-1. Queremos saber en estas puertas del fin de semana qué va a pasar con el tiempo. Nacho, contanos. Bueno, ahora tenemos una noche muy tranquila con 11 grados 7 décimas de temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires. El cielo está parcialmente nublado, 75 es el porcentaje de la humedad. El viento ya está soplando del cuadrante norte a 7 kilómetros por hora. 11 grados la temperatura para lo que resta de la noche con mezcla de nubes en el cielo. Y mañana vamos a amanecer con tiempo fresco, 9 grados la temperatura mínima durante el amanecer, el cielo parcialmente nublado. Vean que el viento ya va a empezar a soplar moderado del cuadrante norte, la humedad 88% y la temperatura máxima 19 grados. Una tarde de sábado primaveral con mezcla de sol y de nubes y viento del norte. En horas de la noche, 12 grados, una noche bastante agradable, también con cielo algo o parcialmente nublado, y va a continuar soplando viento del cuadrante norte. Y el domingo va a continuar el aumento de temperaturas, buenas condiciones meteorológicas, va a seguir soplando viento del norte, por eso 10 la mínima y una máxima de 22. Bien. Bueno, nos gustó mucho este pronóstico, lo tenemos en cuenta. Se terminan las vacaciones de invierno, así es que atención, aprovechar y a tomar nota de los datos que te dijo Nacho. Hasta acá te contamos toda la información en tu ciudad, en el país y en el mundo. El próximo lunes vamos a volver a encontrarnos en el canal de la ciudad para hacer más noticias a las 20:30. Que lo disfrutes.